Continuación, parte 5, sección 15. Los trastornos alimenticios. En una época en la que estudiaba psicología clínica a finales de los 70, conocí a dos mujeres que sufrían trastornos de la conducta alimentaria, aunque solo me di cuenta de ello varios años después. Una de ellas, una brillante licenciada de matemáticas por Harvard, era amiga mía desde mis días de estudiante universitario. La otra era bibliotecaria del MIT, Massachusetts Institute of Technology. Mi amiga matemática se hallaba esqueléticamente delgada, pero no podía comer porque, según decía, la comida le repugnaba. En cambio, la bibliotecaria era gruesa y solía atiborrarse de helados, pastel de zanahoria y todo tipo de dulces, aunque después, como me confesó avergonzada en cierta ocasión, solía ir al servicio a provocarse el vómito. Hoy en día, a la primera de ellas le diagnosticaron anorexia y a la otra bulimia. Pero en aquellos años los clínicos solo estaban empezando a hablar de estos problemas y ni siquiera existían estas etiquetas. Hilda Bruch, una pionera de este movimiento, publicó su primer artículo sobre los trastornos de la conducta alimentaria en 1969. Bruch, que se hallaba desconcertada por los casos de mujeres cuya dieta las llevaba al borde de la muerte, propuso que una de las causas de este problema radica en la incapacidad de estas mujeres para identificar y responder adecuadamente a sus demandas corporales y especialmente, por supuesto, a la sensación de hambre. Desde entonces, la literatura clínica sobre los trastornos de la conducta alimentaria ha proliferado como las setas y ha aparecido multitud de teorías que tratan de explicar sus posibles causas. Estas causas van desde las chicas que se quieren mantener eternamente jóvenes y se sienten obligadas a luchar infatigablemente para lograr un modelo incansable de belleza femenina, hasta las madres posesivas que terminan enredando a sus hijas en una trama autoritaria de culpabilidad y vergüenza. Pero la mayor parte de estas hipótesis adolecían de la gran desventaja de ser extrapolaciones hechas según observaciones efectuadas durante la terapia. Desde un punto de vista científico, es mucho más aconsejable llevar a cabo investigaciones sobre grandes grupos durante varios años para determinar quiénes terminan superando el problema. Solo este tipo de investigación podrá ayudarnos a determinar con exactitud las variables que favorecen la aparición del problema y diferenciarlas de aquellas otras condiciones que, si bien parecen relacionadas, no tienen una incidencia directa sobre él. Un estudio de este tipo, llevado a cabo con más de 900 muchachas que se hallaban entre el 7º y el 10º curso, puso de manifiesto la existencia de serias deficiencias emocionales, como por ejemplo la incapacidad de dominar y expresar los sentimientos desagradables. 71 chicas de 10º curso de un instituto de las afueras de Minneapolis presentaban ya graves síntomas de anorexia y bulimia. Cuando mayor era la gravedad del trastorno, más desbordantes eran los sentimientos negativos con que las chicas relacionaban a los contratiempos, dificultades y problemas que la vida les presentaba, y menor era también su conciencia de sus verdaderos sentimientos. Y la combinación de estas dos tendencias emocionales con el rechazo hacia el propio cuerpo daba como resultado la anorexia o la bulimia. Esta investigación también descubrió que los padres autoritarios no desempeñan un papel decisivo en la etiología de los trastornos de la conducta alimentaria. Como la misma Bruch había advertido, las teorías explicativas basadas en la percepción o comprensión a posteriori, como por ejemplo que los padres puedan llegar fácilmente a ser posesivos como respuesta a sus desesperados intentos por controlar a una hija que padece un trastorno alimenticio, son probablemente inadecuadas. Las explicaciones más populares, como el miedo de la sexualidad, el inicio precoz de la pubertad o la baja autoestima, también demostraron carecer de todo fundamento. Esta investigación demostró que el principal desencadenante de este trastorno radica en una sociedad obsesionada por un modelo ideal de belleza antinaturalmente delgado. Mucho antes del inicio de la adolescencia, las chicas ya comienzan a conceder importancia a su peso. Por ejemplo, una niña de 6 años rompió a llorar cuando su madre le dijo que el bañador le hacía parecer gorda, cuando en opinión del pediatra que presenta el caso, el peso de la niña era normal para su estatura. Un estudio realizado con adolescentes descubrió que el 50% de ellas creían que estaban demasiado gruesas, a pesar de que la inmensa mayoría tenía un peso completamente normal. No obstante, el estudio de Minneapolis también demostró que la obsesión por el peso no basta para explicar por qué ciertas chicas desarrollan este tipo de problemas alimenticios.
Muchas personas obesas son incapaces de expresar la diferencia que existe entre tener miedo, estar hambriento o sentirse enfadado, o interpretan confusamente todos estos sentimientos como si estuvieran relacionados con el hambre. Y algo muy similar parece estar ocurriéndoles a las muchachas que padecen trastornos de la conducta alimentaria. Gloria León, la psicóloga de la Universidad de Minnesota que llevó a cabo este estudio, observó que estas muchachas manifiestan una conciencia muy pobre de sus sentimientos y de los mensajes de su cuerpo, lo cual constituye un predictor claro de que en el curso de los 2 años posteriores desarrollarán alguno de estos desórdenes. La mayoría de los niños aprenden a distinguir entre sus sensaciones y son capaces de discernir si están aburridos, enfadados, deprimidos o hambrientos, una habilidad que forma parte del aprendizaje emocional básico. Pero estas muchachas tienen dificultades para saber qué es lo que realmente sienten. De este modo, cuando por ejemplo tienen un problema con su novio, no saben si están enfadadas, ansiosas o deprimidas. Lo único que experimentan es una difusa tormenta emocional con la que no saben cómo relacionarse y tratan de superarla comiendo algo que puede llegar a convertirse en un hábito muy arraigado. Cuando esta forma de tranquilizarse choca con las presiones que sufren las chicas para mantenerse delgadas, queda expedito el camino para el desarrollo de algún tipo de trastorno alimentario. Como observa León, al comienzo la muchacha puede empezar a comer vorazmente, pero si quiere mantenerse delgada, tiene que tratar de provocarse el vómito, tomar laxantes o realizar un intenso esfuerzo físico que la libre del exceso de peso. Otra de las modalidades utilizadas para controlar la confusión emocional puede ser la de no comer en absoluto, ya que esto parece proporcionarle un mínimo control sobre los sentimientos angustiantes. Cuando estas chicas, que combinan una escasa conciencia de sí mismas con una habilidad social empobrecida, se sienten alteradas, son incapaces de calmar su sensación de angustia. En tal caso, los problemas con los padres o los amigos disparan el trastorno alimenticio, ya sea la bulimia, la anorexia o simplemente la voracidad compulsiva. En opinión de León, el tratamiento eficaz de esta clase de chicas debería incluir algún tipo de adiestramiento en las habilidades emocionales de las que carecen. Según me dijo, los clínicos han constatado que la terapia funciona mejor cuando presta atención a estas deficiencias. Estas muchachas deben aprender a identificar sus sentimientos, a tranquilizarse y a orientar más adecuadamente sus relaciones sin abandonarse a sus irregulares hábitos alimenticios. Los solitarios y los marginados. Fue un pequeño drama de la escuela primaria. Ben, un alumno de 4º curso con muy pocos amigos, acababa de oír decir a su compañero Jason que no iba a jugar juntos durante la hora de la comida porque quería jugar con otro niño llamado Chad. Ben entonces se derrumbó, escondió la cabeza entre las manos y se puso a llorar. Al cabo de un rato se dirigió a la mesa en la que Jason y Chad estaban comiendo y dijo: «Te odio». «¿Por qué?», preguntó este. «Porque me has mentido», respondió Ben en un tono acusatorio. «Todas las semanas has estado diciendo que hoy jugarías conmigo y me has engañado». Luego Ben se alejó visiblemente enfadado de su mesa vacía y empezó a llorar en silencio. Jason y Chad se dirigieron entonces hacia él y trataron de hablarle, pero se tapó los oídos, ignorándoles, y salió corriendo del comedor para esconderse detrás de un contenedor de basura. Un grupo de chicas que había presenciado el diálogo trató entonces de mediar con la disputa y le dijeron que Jason quería jugar con él, pero Ben tampoco quiso escucharlas y le respondió que lo dejaran solo. Luego siguió alimentando su resentimiento, acompañado tan solo de su llanto. Una situación desoladora. ¿Qué duda cabe? La sensación de sentirse rechazado y falto de la amistad de los demás es algo con lo que todos debemos enfrentarnos en algún momento de nuestra infancia o de nuestra adolescencia. Pero lo que resulta más llamativo en el caso de Ben es su ineptitud para responder a todos los intentos realizados por Jason para corregir su error, una actitud que solo contribuyó a prolongar su malestar. Esta incapacidad para comprender ciertos mensajes clave resulta muy común en los niños impopulares. Como vimos en el capítulo 8, los niños socialmente rechazados suelen tener dificultades para registrar los mensajes emocionales y sociales, y en el caso de que lleguen a percibirlos, muestran un repertorio de respuestas sumamente restringido. Uno de los riesgos principales que corren los niños socialmente rechazados es la posibilidad de abandonar la escuela. El promedio de abandono escolar entre los niños rechazados por sus compañeros es de entre 2 y 8 veces superior al de los niños populares. Por ejemplo, un estudio puso de manifiesto que aproximadamente el 25% de los niños impopulares de la escuela primaria abandonan sus estudios antes de terminar el instituto, cuando el promedio general es
del cual no resulta sorprendente dada la dificultad que puede suponer permanecer 30 horas semanales en un lugar en el que no le caemos simpático a nadie. Hay dos tendencias emocionales que pueden contribuir a que los niños terminen marginándose socialmente. Una de ellas, como ya hemos visto, es la propensión a los arrebatos de cólera y a percibir hostilidad donde no la hay, y la otra consiste en mostrarse excesivamente tímido, ansioso y vergonzoso. Pero también tenemos que decir que por encima de estos factores temperamentales, los niños que más tienden a ser relegados, aquellos cuya reiterada terquedad hace sentirse incómodo a los demás, son los niños desconectados. Una de las formas en que estos niños se muestran desconectados es a través de las señales emocionales que emiten al mundo exterior. Por ejemplo, un estudio demostró que los niños con pocos amigos no sabían emparejar una emoción como el disgusto o el rechazo, por ejemplo, en un determinado rostro. Cuando se preguntó a los niños de una guardería por la forma en que hacían nuevos amigos o evitaban las peleas, fueron nuevamente los niños impopulares, aquellos con los que los demás no querían jugar, quienes ofrecieron las respuestas más inapropiadas. La respuesta más habitual de estos niños, por ejemplo, en el caso de que desearan el mismo juguete que uno de sus compañeros, era la de empujarles o la de buscar la ayuda de un adulto. Y cuando se pidió a varios niños de edad más avanzada que escenificaran la tristeza, el enfado o la desconfianza, fueron también los más impopulares quienes llevaron a cabo las representaciones menos convincentes. No resulta pues sorprendente que estos niños se sientan incapaces de hacer amigos y que su incompetencia social termine convirtiéndose en una profecía autocumplida. En lugar de aprender nuevas estrategias de aproximación a los demás, estos niños se limitan a repetir una y otra vez pautas que no funcionaron en el pasado y ensayan otras nuevas más torpes aún si cabe. Estos niños manifiestan un escaso criterio emocional y no se les considera una compañía agradable ni saben qué hacer para que los demás se encuentren a gusto con ellos. Por ejemplo, la observación del juego de estos niños impopulares demostró una mayor tendencia por que el resto a hacer trampas, enfadarse y dejar de jugar cuando perdían o jactarse y fanfarronear cuando ocurría lo contrario. Está claro que todos los niños quieren ganar, pero la mayoría de ellos son capaces de refrenar sus reacciones emocionales de modo que no afecten a la relación con sus compañeros de juego. Pero aunque los niños emocionalmente sordos, los niños que tienen dificultades para registrar y responder a las emociones, suelen convertirse en marginados sociales, existen muchos otros niños que atraviesan por periodos transitorios de rechazo que no terminan abocándoles a un horizonte tan sombrío. En cualquier caso, el desolador estatus que acompaña a quienes son objeto del rechazo constante durante los años de escuela se agudiza con el paso del tiempo, incrementando así su grado de marginación social. Hay que tener en cuenta que es el crisol de la amistad y el bullicio del juego en donde se forjan las habilidades emocionales y sociales que condicionan las relaciones que el ser humano sostiene a lo largo de toda su vida. Es evidente, pues, que los niños que son excluidos de este ámbito de aprendizaje no cuentan con las mismas posibilidades que los demás. Es comprensible que los niños rechazados experimenten miedo y ansiedad y se sientan deprimidos y aislados. De hecho, el grado de popularidad de los niños de tercer curso ha demostrado ser un mejor predictor de los problemas de salud mental que pueden presentar alrededor de los 18 años que cualquier otro dato, como las calificaciones escolares, el rendimiento académico, el CIS, incluso los resultados de los test psicológicos. Como ya hemos visto anteriormente, los niños que tienen pocos amigos terminan convirtiéndose en solitarios crónicos que de mayores correrán más riesgo de contraer determinadas enfermedades y de sufrir una muerte anticipada. Como afirma el psicoanalista Harry Stack Sullivan, las relaciones tempranas que sostenemos con nuestros mejores amigos del mismo sexo nos enseñan a navegar en el mundo de las relaciones íntimas, a dirimir las diferencias y a compartir nuestros sentimientos más profundos. Pero los niños rechazados disponen de muchas menos ocasiones que sus compañeros para poder entablar una amistad íntima en 2 años de la escuela primaria, perdiendo así una oportunidad crucial para su desarrollo emocional. En este sentido, tener un amigo, aunque solo sea uno, e incluso aunque esa amistad no sea muy sólida, puede suponer a la larga una extraordinaria diferencia. El aprendizaje de la amistad. Pero existe una puerta abierta a la esperanza para los niños rechazados. Stephen Hasher, psicólogo de la Universidad de Illinois, ha diseñado un programa de adiestramiento para la amistad destinado a los niños impopulares que han tenido cierto éxito. La investigación realizada por Asher comenzó identificando a los alumnos de tercer y cuarto curso
que menos atractivos resultaban para sus compañeros de clase. Luego organizó 6 sesiones para enseñarles el modo de inducirles a una participación más agradable en los juegos, enseñándoles a ser más amistosos, divertidos y simpáticos para evitar cualquier tipo de estigmatización. Asher les dijo que iban a actuar en calidad de consejeros del entrenador, quien estaba tratando de averiguar las cosas que hacían más atractiva la participación de los niños en los juegos. Los niños fueron entrenados a comportarse del mismo modo que Asher consideraba característico de los más populares. También se les alentaba a tratar de encontrar soluciones alternativas. En lugar de recurrir exclusivamente a las peleas, si tenían problemas con las reglas del juego, a comunicarse con los demás y hacerles preguntas mientras estaban jugando, a escuchar y observar a los otros niños que averiguan cómo se sentían, a decir algo agradable cuando los demás hacían algo bien y a sonreír y a brindar su colaboración, sus propuestas y su aliento. Los niños debían poner en práctica estas reglas básicas de cortesía mientras jugaban con un compañero de clase y se les adiestraba a comentar algunos de sus experiencias durante el juego. El efecto de este cursillo de relaciones sociales fue considerablemente positivo. Un año después, los niños que habían participado en este entrenamiento, niños que, recordémoslo, fueron seleccionados porque eran los menos simpatías despertaban entre sus compañeros, gozaban de una posición notablemente más popular. Hay que decir también que ninguno de ellos destacaba por su brillantez social, pero lo cierto es que habían dejado de engrosar las filas de los niños rechazados. A similares conclusiones ha llegado Stephen Nowicki, psicólogo de la Universidad de Emory. Nowicki ha concebido también un programa destinado a adiestrar a los niños marginados en la mejora de su capacidad para interpretar y responder adecuadamente a los sentimientos de los demás. Este programa comienza con la grabación en video de los niños tratando de expresar emociones como, por ejemplo, la tristeza, alegría, y luego se completa con un adiestramiento que les ayuda a mejorar su expresividad. Finalmente llevan a la práctica su nueva habilidad con algún otro niño con quien deseen entablar amistad. Entre el 50 y el 60% de los niños rechazados que han participado en este tipo de programas han logrado mejorar su grado de aceptación. En la actualidad, estos programas parecen funcionar mejor con alumnos de tercer y cuarto curso que con niños de grados superiores y parecen también más adecuados para los niños socialmente ineptos que para los niños agresivos. Pero en mi opinión todo es cuestión de puesta a punto. En cualquier caso, el hecho de que casi todos los niños rechazados puedan volver a formar parte del círculo de la amistad con un mínimo adiestramiento emocional constituye un claro signo de esperanza. El alcohol y las drogas. La adicción como automedicación. Los estudiantes del campus universitario local lo llamaban beber hasta quedarse en blanco, es decir, ingerir dosis masivas de cerveza hasta llegar a perder el conocimiento. Una de las técnicas más utilizadas consistía en insertar un embudo con una manguera de modo que a través de esta pueda verterse en menos de 10 segundos una jarra entera de cerveza. Pero no debemos considerar que este procedimiento constituye una rareza aislada porque una encuesta mostró que aproximadamente el 40% de los estudiantes universitarios varones son capaces de ingerir un mínimo de 7 bebidas alcohólicas de una sentada y el 11% se consideran a sí mismos bebedores resistentes, otra forma de denominar en suma el alcoholismo. En la actualidad, el 50% de los universitarios varones y el 40% de las universitarias se emborrachan al menos un par de veces al mes. Aunque en los Estados Unidos el uso de las drogas entre la juventud disminuyó durante la década de los 80, es cada vez mayor el consumo de alcohol a edades más precoces. Un estudio llevado a cabo en el 93 reveló que el 33% de los estudiantes universitarios admitían que bebían para emborracharse frente a un porcentaje del 10% del 77%. En términos generales, 1 de cada 3 estudiantes bebe con la intención de embriagarse. Esta situación comporta a su vez otro tipo de riesgo, puesto que el 90% del total de violaciones denunciadas en los campus universitarios tuvieron lugar después de que la víctima o el agresor o ambos a la vez hubieran estado bebiendo. Por último, los accidentes relacionados con el alcohol son la principal causa de mortalidad entre jóvenes de edad comprendida entre los 15 y los 24 años. La experimentación con el alcohol y las drogas parece ser un rito de pasaje para los adolescentes, pero en algunos casos esta primera toma de contacto puede llegar a tener efectos permanentes. En este sentido, podríamos decir que el origen de la adicción de la mayoría de los alcohólicos y demás toxicómanos se remonta a la edad de 10 años, aunque pocos de los que han experimentado con el alcohol y las drogas terminan convirtiéndose en una enseñanza de alcohólicos o toxicómanos, por ejemplo.
Más del 90% de los alumnos que concluyen la enseñanza secundaria ya han probado el alcohol, pero solo el 14% de ellos llega a transformarse en alcohólicos. Del mismo modo, solo un porcentaje inferior al 5% de los millones de norteamericanos que han probado la cocaína se han convertido en adictos, que es pues lo que determina la diferencia entre uno y otro caso. Quienes habitan en un barrio... ¡Ay, un insecto! ¡Ay! Repetición. Quienes habitan en un barrio de un alto índice de delincuencia, en donde se vende crack a la vuelta de la esquina y el traficante de drogas es el ejemplo local más destacado del éxito económico, están más expuestos al abuso de estas sustancias. Algunos pueden llegar a hacerse adictos convirtiéndose en camellos ocasionales, otros simplemente debido a su facilidad de acceso o a una subcultura miope que mitifica el uso de las drogas, un factor este último que aumenta el riesgo del abuso de drogas en cualquier entorno, incluso y quizás especialmente entre los muchachos más acomodados económicamente. Pero todo ello no responde a la cuestión de cuáles son los chicos que se hallan más expuestos a este tipo de trampas y presiones. ¿Quiénes van a tener simplemente una experiencia ocasional y quiénes por el contrario son más propensos a convertirlo en un hábito permanente? Una teoría científica al uso afirma que las personas que dependen del alcohol y de las drogas están utilizando estas sustancias como una especie de medicación que les ayuda a mitigar su ansiedad, su enojo o su depresión, puesto que les permiten calmar químicamente la ansiedad y la insatisfacción que los atormentan. En un seguimiento efectuado sobre varios cientos de estudiantes de séptimo y octavo curso, a lo largo de un par de años, quienes acusaron mayores niveles de industria emocional mostraron posteriormente las tasas más elevadas de abuso de drogas. Esto también podría explicar por qué hay tantos jóvenes que prueban el alcohol y las drogas sin llegar a convertirse en adictos, mientras que otros se hacen dependientes casi desde el mismo comienzo. Así pues, las personas más vulnerables a la adicción parecen encontrar en las drogas y el alcohol una especie de varita mágica que les ayuda a sosegar las emociones que les han estado atormentando durante muchos años. Como señala Ralph Harter, psicólogo de Western, hay personas que parecen biológicamente predispuestas y cuya primera toma de contacto con la droga es tan recompensante que los demás no podemos ni siquiera llegar a sospechar. Muchas personas que han logrado recuperarse del abuso de drogas me han confesado que cuando la tomaron se sintieron normales por primera vez en la vida. Así pues, al menos a corto plazo, la droga actúa como una especie de estabilizador psicológico y en esto se basa, por supuesto, la principal tentación a la que recurre el demonio de la adicción, ya que es capaz de provocar una sensación de bienestar a corto plazo, aunque a la larga termine abocando el desastre permanente. También existen ciertas pautas emocionales que parecen determinar que las personas tiendan a encontrar consuelo emocional en unas sustancias más que en otras. Hay, por ejemplo, dos caminos diferentes que conducen al alcoholismo. El primero de ellos se inicia cuando una persona que ha tenido una infancia llena de tensión y ansiedad descubre por lo general en la adolescencia que el alcohol le permite mitigar la sensación de ansiedad. Es frecuente que estas personas, generalmente varones, sean a su vez hijos de alcohólicos que también recurren a la bebida para tratar de calmar su nerviosismo. Uno de los indicadores biológicos de esta pauta es la hiposecreción de GABA, uno de los neurotransmisores que regulan la ansiedad. Cuando menor es el nivel de GABA, mayor es el índice de tensión que experimenta el individuo. Cierto estudio puso de manifiesto que los hijos de padres alcohólicos presentan un bajo nivel de GABA y en consecuencia son sumamente ansiosos, pero cuando estas personas ingieren alcohol, su nivel de GABA aumenta de la misma proporción en que disminuye su sensación de ansiedad. Los hijos de alcohólicos pues beben principalmente para aliviar la tensión y descubren que el alcohol una sensación de liberación que no saben conseguir de otro modo. Este tipo de personas es asimismo muy vulnerable al abuso de sus deseantes combinados con el alcohol, que también potencian el descenso del nivel de ansiedad. Un estudio neuropsicológico llevado a cabo con los hijos de alcohólicos que a la temprana edad de 12 años evidenciaban ya claros síntomas de ansiedad, como un marcado aumento de ritmo cardíaco en respuesta al estrés o una elevada impulsividad, demostró que estos niños presentaban un pobre funcionamiento del lóbulo frontal. Esto significa que pueden confiar menos que otros chicos en aquellas áreas cerebrales que podrían ayudarles a paliar la ansiedad o a controlar la impulsividad. Y dado que los lóbulos prefrontales también afectan el funcionamiento de la memoria, permitido, por ejemplo, tener bien presentes las consecuencias de las rutas de acción o que nos conducen a una determinada decisión, esta carencia constituye un camino directo al alcoholismo
que les lleva a tener exclusivamente en cuenta los efectos sedantes inmediatos del alcohol sobre la ansiedad y les impide sopesar adecuadamente sus efectos negativos a largo plazo. Esta búsqueda desesperada de calma parece ser el indicador emocional de una susceptibilidad genética hacia el alcoholismo. Un estudio efectuado con 1.300 parientes de alcohólicos demostró que los hijos de estos se presentaban un elevado índice de ansiedad crónica, con quienes mayores riesgos tienen de abusar de la bebida. La conclusión de los investigadores que llevaron a cabo este estudio fue que en estas personas el alcoholismo constituye una forma de automedicación que les permite combatir los síntomas de la ansiedad. El otro camino emocional que conduce al alcoholismo está ligado a un elevado nivel de agitación, impulsividad y aburrimiento. Durante la infancia esta pauta se manifiesta como un comportamiento inquieto, caprichoso y desobediente, y en la escuela primaria asume la forma de nerviosismo, hiperactividad y búsqueda de problemas, una tendencia que, como ya hemos apuntado, puede empujarles a buscar amigos problemáticos y terminar abocándoles en ocasiones a la delincuencia o al diagnóstico de trastorno de personalidad antisocial. El principal problema emocional de estas personas, sobre todo varones, es la agitación. Su principal debilidad, la impulsividad descontrolada y su reacción habitual ante el aburrimiento, la búsqueda compulsiva del riesgo y la excitación. Los adultos que presentan esta pauta de conducta, que posiblemente esté ligada a ciertas deficiencias en dos tipos de neurotransmisores, la serotonina y el moxoaminoxidazol, son incapaces de soportar la monotonía y están dispuestos a probarlo todo, descubriendo que el alcohol puede calmar fácilmente su agitación. De este modo, su elevado nivel de impulsividad, combinado con su aversión al aburrimiento, combinado con la aversión del aburrimiento, les convierte en claros candidatos al abuso de una lista casi interminable de todo tipo de drogas. Pero aunque el alcohol pueda aliviar provisionalmente la depresión, sus efectos metabólicos no tardan en empeorar la situación. Por esto, quienes consumen alcohol lo hacen más para calmar la ansiedad que la depresión. Existen otras drogas completamente diferentes que apaciguan, al menos temporalmente, las sensaciones que aquejan a las personas deprimidas. Por ejemplo, la infelicidad crónica coloca a las personas en una situación de grave riesgo de adicción a estimulantes tales como la cocaína, porque esta sustancia constituye un antídoto directo contra la depresión. Un estudio mostró que más de la mitad de los pacientes que estaban siendo tratados clínicamente de su adicción a la cocaína podrían haber sido diagnosticados de depresión grave antes de que comenzaran a habituarse, y que a mayor gravedad de la depresión previa, más arraigado estaba el hábito. La irritabilidad crónica, por su parte, puede conducir a otro tipo de vulnerabilidad. Un estudio demostró que la pauta emocional más característica de los 400 pacientes que estaban siendo tratados de su adicción a la heroína y otros opiáceos era su dificultad para controlar la ira y su predisposición al enojo. Algunos de estos pacientes confirmaron que los opiáceos les habían permitido sentirse normales y relajados por primera vez en su vida. Como han demostrado durante décadas los alcohólicos anónimos y otros programas de recuperación, aunque la predisposición al abuso de las drogas se origine en muchos casos en un determinado funcionamiento cerebral, los sentimientos que impulsan a las personas a automedicarse es con el uso de la bebida o las drogas pueden resolverse sin tener que recurrir a ningún tipo de sustancias. La capacidad de mitigar la ansiedad, de superar la depresión o de calmar la irritación, por ejemplo, contribuye a eliminar el impulso de consumir todo tipo de drogas. La enseñanza de estas habilidades emocionales básicas constituye un elemento fundamental en los programas de tratamiento como las toxicomanías, pero sería mucho mejor que duda cabe en estas habilidades se aprendían en una fase más temprana de la vida antes de que el hábito arraigase. No más cruzadas, un camino preventivo común. En las 2 últimas décadas se han declarado diversas cruzadas contra los embarazos juveniles, contra el fracaso escolar, contra las drogas y más recientemente contra la violencia. No obstante, el problema con este tipo de campañas es que llegan demasiado tarde, cuando la situación ya ha alcanzado proporciones endémicas y ha arraigado firmemente en las vidas de los jóvenes. En este sentido, equivale a una intervención en momentos de crisis a tratar de resolver
los problemas clínicos enviando ambulancias para recoger a los enfermos en lugar de proporcionarles una vacuna que puede impedir que contraigan la enfermedad. Pero no necesitamos tanto este tipo de campañas, sino que debemos centrar todos nuestros esfuerzos en la prevención, ofreciendo a los niños la oportunidad de desarrollar las capacidades que les permitan afrontar la vida y aumentar así la posibilidad de escapar de todos estos destinos infausto. Mi insistencia en la importancia de las deficiencias emocionales y sociales no pretende subestimar el papel que desempeñan otros factores de riesgo, como por ejemplo el hecho de haber nacido en una familia caótica, fragmentada o violenta, o crecido en un barrio infestado por delincuentes, la pobreza y las drogas. La pobreza por sí sola ya constituye suficientemente azote emocional para los niños y en este sentido a la edad de 5 años los niños más pobres se sienten ya más temerosos, ansiosos y tristes, presentan más problemas de conducta y rabietas más frecuentes y se muestran más destructivos que sus compañeros mejor situados económicamente, una tendencia que se mantendrá durante 10 años siguientes. La presión de la pobreza también corroe los cimientos mismos de la vida familiar, disminuyendo la expresión del efecto, aumentando la depresión de las madres que frecuentemente se hallan solas y sin trabajo, y aumentando también la incidencia de castigos duros como los gritos, golpes, amenazas físicas. Pero también hay que decir que las habilidades emocionales desempeñan un papel más decisivo que los factores económicos y familiares a la hora de determinar si un niño o un adolescente concreto llegará a arruinar su vida por estas dificultades o si por el contrario podría sobreponerse a ellas. Los estudios a largo plazo realizados sobre centenares de niños que han crecido en condiciones de extrema pobreza en el seno de familias agresivas o con padres que padecían serios trastornos psicológicos demuestran que quienes son capaces de afrontar las dificultades más adversas comparten las mismas habilidades emocionales fundamentales, entre las que podemos destacar la simpatía, sociabilidad, confianza en uno mismo, optimismo frente a las dificultades y frustraciones, la capacidad para recuperarse rápidamente de los fracasos y la flexibilidad. Pero la inmensa mayoría de estos niños deben afrontar las dificultades sin contar con estas ventajas. Claro que muchas de estas capacidades son innatas, la lotería genética de la que hemos hablado en otro momento, pero tal como vimos en el capítulo 14, hasta cualidades como el temperamento pueden ser transformadas. Evidentemente, uno de los niveles de intervención debe ser político y económico, tratando de aliviar tanto la pobreza como el resto de las condiciones sociales que engendran estos problemas, pero además de estas intervenciones, que por cierto parecen ocupar un lugar secundario de los programas sociales, existen otras posibles alternativas para ayudar a los niños a superar estos problemas acuciantes. Tomemos el caso de los trastornos emocionales que afectan a 1 de cada 2 norteamericanos. Un estudio demostró que el 48% de los 8,000 individuos encuestados han sufrido algún tipo de problema psiquiátrico a lo largo de su vida. El 14% de ellos estaba afectado más seriamente y había tenido 3 o más problemas psiquiátricos al mismo tiempo. Este último grupo era el más problemático, dando cuenta del 60% del total de problemas psiquiátricos que ocurrían en un determinado momento y del 90% de los problemas de incapacitación más graves. Es evidente que estas personas necesitan una atención inmediata, pero como ya hemos señalado, el tratamiento óptimo sería el preventivo. Habría que añadir, sin embargo, que no todos los problemas psiquiátricos pueden preverse, opinión de Ronald Kester, sociólogo de la Universidad de Michigan, que realizó el estudio del que estamos hablando. Debemos intervenir en una fase muy temprana de la vida. Consideremos, por ejemplo, a una niña de 6º curso que padezca la fobia social y comience a beber en el instituto con una forma de superar sus problemas de relación. A la edad de 20 años, cuando la descubre en nuestro estudio, todavía sigue teniendo los mismos miedos, se ha convertido en una politoxicómana y está deprimida porque su vida es un caos completo. ¿Qué podríamos haber hecho nosotros durante su infancia para intervenir en el curso de los acontecimientos? Esto mismo es posible, obviamente, a la disminución de la violencia o a los muchos peligros que acechan a la juventud contemporánea. Los programas educativos concebidos para la prevención de un problema concreto, como por ejemplo el abuso de drogas, los embarazos juveniles o la violencia, han proliferado en la última década, creando una mini industria dentro del mercado educativo, pero la mayor parte de estos programas, incluyendo los más hábilmente promocionados y difundidos, han demostrado ser completamente ineficaces e incluso hay algunos de ellos que para desazón de los educadores parecen agravar los mismos problemas para los que fueron destinados. La información no es suficiente.
En ese sentido, un caso sumamente ilustrativo es el abuso sexual de los menores. Hasta el 93 se registraron anualmente cerca de 200,000 casos probados en los Estados Unidos, con un incremento anual de aproximadamente del 10%. Pero si bien las estimaciones varían considerablemente, la mayor parte de los expertos coinciden en afirmar que entre el 20 y el 30% de las chicas y cerca de la mitad de esta cifra de los chicos, porque las cifras varían en función, entre otros factores, de la definición de que se dé el abuso sexual. Han sufrido algún tipo de abuso sexual antes de los 16 años. No existe un perfil claro que permita definir al niño vulnerado al abuso sexual, pero la mayoría de ellos se sienten desprotegidos, incapaces de resistir por sí solos y aislados por lo que les ha sucedido. A la vista de estos peligros, son muchas las escuelas que han comenzado a ofrecer programas de prevención de los abusos sexuales. Casi todos estos programas se limitan a ofrecer una encuesta, información sobre el abuso sexual, enseñando a los muchachos, por ejemplo, a apreciar la diferencia entre las caricias y los tocamientos, alertándolos de los peligros implicados y animándoles a contar los hechos a un adulto si algo les ocurre. Pero una investigación realizada a nivel nacional con 2,000 niños descubrió que este adiestramiento no servía prácticamente de nada, o incluso empeoraba la situación. A la hora de ayudar a los niños, hicieron algo para impedir convertirse en víctimas, ya fuera a manos de un gaberro o escolar o de un posible pederasta. Mucho más grave resulta el hecho de que los niños que habían pasado por estos programas ya habían sufrido algún tipo de abuso sexual, se mostraban la mitad de motivados para denunciarlos posteriormente por quienes no habían pasado por ningún programa. Por el contrario, los niños que se habían beneficiado de un programa más global, un programa que incluía el entrenamiento en habilidades emocionales y sociales, estaban en mejores condiciones para protegerse y respondían de una manera mucho más decidida, exigiendo que les dejaran en paz, gritando, peleando, amenazando con contarlo o, en último extremo, llegando a denunciar el caso si algo malo les ocurría. En este último recurso, denunciar el abuso suele ser francamente preventivo, ya que muchos de quienes perpetran este tipo de acciones agreden a centenares de niños. Una investigación realizada entre personas de este tipo que tenían unos 40 años de edad descubrió que por término medio forzaban a una víctima al menos una vez al mes desde la adolescencia. El expediente de un conductor de autobús escolar y de un profesor de informática revela que entre ambos agredieron sexualmente a más de 300 niños al año. Sin embargo, ninguno de los niños llegó a denunciar los hechos. El caso salió a la luz cuando uno de los niños que había sido agredido por el profesor comenzó a abusar a su vez de su propia hermana. Los niños que habían asistido a estos programas más globales mostraron una tendencia transversa superior a denunciar los hechos que los niños a los que solo se les brindó un programa mínimo. Pero, ¿por qué este tipo de programas funcionan mientras que los otros no lo hacen? Hay que decir que estos programas no tienen lugar de manera aislada, sino que imparten en distintos niveles y en diferentes ocasiones a lo largo del desarrollo escolar como parte de la educación sexual o de la educación para la salud. Además, son programas que también alientan a los padres a transmitir paralelamente el mismo mensaje de que se está enseñando en la escuela, y los niños cuyos padres siguieron este consejo son los que más probabilidades tienen de superar el riesgo de un abuso sexual. Pero más allá de este punto, las diferencias dependen de las habilidades emocionales. A los niños no les basta con saber la diferencia que existe entre las caricias y los tocamientos, sino que deben tener además la suficiente conciencia de sí mismos como para reconocer cuando una situación les hace sentir mal o resulta angustiosa, mucho antes de que se produzca ningún contacto físico. Pero esto solo implica tener conciencia de sí mismos, sino también la suficiente confianza y seguridad para fiarse de su propio criterio y actuar sobre los sentimientos que les angustian, aunque se hallen frente a un adulto que trate de convencerles de que todo está bien. Por último, el niño también necesita disponer de un amplio abanico de posibles respuestas para evitar lo que está a punto de suceder, desde salir corriendo hasta amenazar con contárselo a alguien. Por todas estas razones, el mejor de los programas debe enseñar a los niños a afirmar lo que quieren, a establecer sus límites y a defender sus derechos en lugar de mostrarse pasivos. En consecuencia, con todo lo dicho hasta ahora, los programas más eficaces contemplen la información básica sobre los abusos sexuales con el adiestramiento en las habilidades emocionales y sociales fundamentales. Estos programas enseñan a los niños a resolver de un modo más positivo los conflictos interpersonales, a tener más confianza en sí mismos, a no despreciarse si algo malo llegara a ocurrir y a sentir que cuentan con la red de apoyo de los maestros y los familiares a quienes pueden pedir ayuda. Y por último, si algo no deseado llegara a sucederles,
estarían mucho más dispuestos a denunciarlo. Los elementos fundamentales. Estos descubrimientos nos han obligado a revisar los elementos óptimos que debe contener un programa de prevención eficaz, un programa que se basa tan solo en aquellos ingredientes que tras una evaluación objetiva hayan demostrado ser verdaderamente eficaces. En un proyecto de 5 años de duración patrocinado por la Fundación Grant, un grupo de investigadores estudió a fondo este panorama y extrajo los componentes activos que parecen esenciales para el éxito de los programas más eficaces. Este grupo de investigadores llegó a la conclusión de que, independientemente del problema concreto que se pretenda solucionar, las competencias claves que deben cubrir estos programas se asemejan bastante a los elementos de la inteligencia emocional que apuntamos en el presente volumen. Véase la lista completa en el apéndice D. Entre las habilidades emocionales se incluyen la conciencia de uno mismo, la capacidad para identificar, expresar y controlar los sentimientos, la habilidad de controlar los impulsos y posponer la gratificación y la capacidad de manejar las sensaciones de tensión y la ansiedad. Una aptitud clave para dominar los impulsos consiste en conocer la diferencia entre los sentimientos y las acciones y aprender a adoptar mejores decisiones emocionales, controlando el impulso de actuar e identificando las distintas alternativas de acción y sus posibles consecuencias. Muchas de estas habilidades son marcadamente interpersonales: la capacidad de interpretar adecuadamente los signos emocionales y sociales, la de escuchar, de resistirse a las influencias negativas, asumir la perspectiva de los demás y de comprender la conducta que resulte más apropiada a una determinada situación. Y estas habilidades emocionales y sociales indispensables para la vida pueden ayudarnos también a solucionar la mayoría, si no todos, de los problemas que acabamos de revisar en el presente capítulo. Bien podríamos afirmar que se trata de una vacuna universal para afrontar todo tipo de problemas, incluido el embarazo no deseado de las jóvenes y el suicidio infantil. Pero también hemos de admitir, en honor a la verdad, que las causas subyacentes a estos problemas son muy complejas y se hallan entrelazadas con factores como la dotación biológica, la dinámica familiar, la política social y la cultura urbana. No existe un único tipo de intervención, incluyendo la intervención emocional, que sea capaz de resolver todos estos problemas, pero en la medida en que las deficiencias emocionales constituyen un riesgo añadido para los niños, y ya hemos podido comprobar hasta qué punto es así, debemos prestar una especial atención al desarrollo emocional sin excluir otro tipo de acciones. ¿En qué consiste, pues, la educación emocional?